¿Cómo está, doctor? Tenga usted muy buenos días. Encantado de saludarte, Rodolfo. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Aquí estamos a tu disposición, como siempre. Muy bien. Si apagamos el interno del switcher, por favor. Queríamos preguntarle, doctor Carlos Torres Caro, en principio, ¿cuál es su impresión, así general, una impresión general primero, sobre este asunto controversial entre el Poder Ejecutivo, el Congreso, y después que el Congreso se ha abierto a otros frentes con esa norma que se aprobó el domingo con 110 votos y que ha motivado incluso las renuncias de algunos integrantes del Consejo Consultivo de esta comisión que encabeza Omar Chejade? ¿Cuál es su impresión? Bueno, yo estoy, la verdad, sumamente preocupado, como todos, que en un momento en el cual estamos viviendo una situación tan dramática como es el tema de la pandemia, aparezca una especie de discusión que está fuera de lugar para el tiempo, para el momento que el país está viviendo. Es decir, ahora estamos afrontando una de las peores catástrofes financieras que han ocurrido en nuestra nación. Y estamos afrontando al mismo tiempo una de las peores pandemias que ha ocasionado inmensa cantidad de muertes en el mundo y en el Perú en particular. Y de pronto nos olvidamos de esta crisis financiera, que más que crisis es el derrumbe financiero del país, porque se ha destruido las finanzas nacionales, y al mismo tiempo nos olvidamos del grave problema sanitario que tenemos en el país y nos ocupamos de los temas más intrascendentes para el momento actual. Es decir, un tema de inmunidad parlamentaria que en estos momentos no es realmente algo que solucione los graves problemas del país. Sin embargo, yo debo de hacerme una pregunta y decirme, ¿estamos ante una cortina de humo quizás en la que toda la atención de los medios de comunicación, de las personas y de etcétera, está abocada a otro tema que no sea el tema más vital, que es el refortalecimiento de la economía y del tema sanitario del país? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Tanto asunto por un tema de inmunidad que, en mi opinión, la inmunidad parlamentaria está bien, así como el antejuicio de todos los altos funcionarios políticos. No debía de hacerse ninguna coma. El problema es de unos pillos y bribones que han utilizado una buena institución para hacer impunidad. Ese es el grave problema que ha ocurrido, y eso lo ha hecho el Parlamento anterior. El Parlamento anterior se aprovechó y le sacó la vuelta a la norma constitucional, estableciendo parámetros que no estaban contemplados en la Constitución y en la ley, porque la ley era clara con respecto a la inmunidad. Todas las causas que tienen que ver antes de ser electo congresista pasan directamente al fuero común. Sin embargo, los congresistas del pasado lo que hicieron fue precisamente crear subcomisiones para ver ese tipo de temas. Entonces pervirtieron la institución. Ahora, ¿qué ha hecho este Parlamento? Este Parlamento, cuando ha sido cuestionado por el presidente con relación a la inmunidad, para que se quiten la inmunidad, el presidente de la Comisión de Constitución borró la inmunidad así de un plumazo, desconociendo la importancia y la relevancia que es la inmunidad. Sin embargo, luego de darse cuenta de esto, se dieron cuenta que lo que estaban haciendo es un sometimiento a la disposición del presidente. ¿Y qué hicieron? Hicieron todo lo contrario, como si el país estuviera para jugar. Es decir, sin revisión técnica, sin consejo consultivo, sin información de nada, aprobaron 4 reformas constitucionales que definitivamente dan vergüenza, porque lo único que han hecho es ahondar la crisis. Claro, cuando se establece una protección absoluta de la función parlamentaria, porque ahora es absoluta ya, antes era relativa, ahora es absoluta, cuando reforman el antejuicio y el juicio político de los altos funcionarios, cuando establecen nuevas causales de procesamiento para el presidente de la República, es cuando
desnaturalizan las reglas del Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo, definitivamente pues quienes están ahí como asesores y que no dijeron en su momento lo que tenían que decir, bueno, ahora sí se van y dicen, no, yo no puedo pertenecer a un parlamento, a esta comisión consultiva. ¿Por qué no hablaron desde un inicio? Claro, dicen que lo sorprendieron y todo eso. Dicen que lo sorprendieron. ¿Por qué no lo hicieron? Sí. Esa es una buena pregunta, ¿no? Justamente usted hablaba de los asesores del señor Urresti y qué bárbaro, tiene varios asesores y que ganan muy bien, como para que se haya dejado engañar supuestamente por la Comisión de Constitución. Bueno, lo que el señor Urresti, yo he entendido que ha dicho, es que él ha confiado en esos consultores, en esos señores expertos, especialísticas, y entonces por eso apoyó. Oiga, Dios santo, ¿es esa la función de un parlamentario? El parlamentario tiene que ser, la emisión de su voto tiene que ser con el convencimiento de que está haciendo algo que es positivo para el país y no echarle la culpa pues a los asesores después, ¿no? Muy bien, doctor. O sea, esto es la doble moral que debemos de eliminar de la política. ¿Qué debemos esperar, doctor Torres Caro, de este Consejo de Estado que se inicia el día de hoy o que se desarrolla el día de hoy? Bueno, mire, si hay una noticia positiva es que esta situación de las elecciones ya ha sido decretada. Es decir, ya tenemos elecciones el 11 de abril y ya nadie, ni el Parlamento, ni el Tribunal Constitucional, ni el propio presidente puede cambiar las reglas porque ya comenzó. De hacerlo, infringiría la Constitución y por consiguiente sería causal de vacancia, de acuerdo a la Constitución. Es decir, ya comenzó la maquinaria para un nuevo gobierno, Dios santo, que nos libre de lo que hemos tenido hasta ahora en el Parlamento y en el Ejecutivo. Ya comenzó, ahora corresponde a la OMPE, corresponde al Jurado Nacional de Elecciones, hacer su propia planificación. El Consejo de Estado está simplemente para provocar otro conflicto más. ¿Cuál es ese conflicto? El conflicto de que le han puesto nuevos delitos de función al propio presidente de la República. Es decir, el presidente, que antes no podía ser acusado durante su mandato ni 5 años posteriores, ahora sí lo podrá hacer por actos de delitos que tienen que ver contra la administración pública. Los ministros ya no tienen ningún tipo de antejuicio, es decir, el tiro, si es que hubo esa pretensión por parte del Ejecutivo, les salió por la culata. Y por consiguiente ahora quieren hacer toda una historia de que el país está conmocionado por lo que ha hecho el Parlamento. Lo que ha hecho devolverles el asunto, como dije, le salió el tiro por la culata al Ejecutivo. Debemos olvidarnos de estas tonterías, porque para mí son discusiones bizantinas, discusiones que no importan. Debemos ocuparnos del tema de la pandemia y el tema de la economía nacional y de las elecciones. Doctor Torres Caro, ese contexto que usted nos acaba de presentar sería siempre y cuando se ratifique en esta nueva legislatura esta norma, ¿verdad? Claro, pero no se va a ratificar, porque ¿cuál es el trasfondo, el juego que ha hecho el Parlamento? ¿Cuál es ese juego nefasto que está tratando de hacer? Simplemente hacer que no ocurra nada. Porque claro, cuando ya no va a darse el hecho de la ratificación, entonces la ley va a quedar en nada y todo va a seguir igual. Y el presidente no puede convocar a ningún proceso de elección, de reforma constitucional, ni de referéndum, ni de nada, porque una vez que se convoca las elecciones ya no puede haber ninguna otra convocatoria. De manera que ya el tema, ahora que no nos salgan con el cuento de que este Consejo de Estado va a proponer que se cambie la fecha de las elecciones, porque si harían eso sí sería un golpe de Estado. Claro, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. El otro tema ahora, considerando ya la convocatoria para las elecciones generales el 11 de abril, es cómo nos encuentra a nosotros los peruanos el proceso, porque ya no falta nada, entiendo. La campaña electoral tiene que empezar frente a un contexto difícil para el mundo y para los peruanos por este tema sanitario y económico también. ¿Cómo aprecia usted las candidaturas, por ejemplo, presidenciales? ¿Qué rostros o qué perfiles usted denota que pueden, digamos, postular
con efectividad para gobernar el país? Bueno, aquí tenemos 24 partidos habilitados. Si bien es cierto, el Parlamento tiene hasta el mes de septiembre para hacer algún tipo de modificación al tema electoral, lo cierto es que hay 24 partidos que están habilitados, que son los que han postulado en la reciente elección. Esos 24 partidos van a tener que adecuarse a las nuevas circunstancias que el mundo está viviendo. Es decir, ya las campañas tendrán que ser por internet, ya los mensajes de los candidatos tendrán que ser mensajes a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, ya no habrá ese contacto cuerpo a cuerpo, mano a mano que se tenía en una campaña, ya no habrá esa posibilidad de que los peruanos podamos concurrir a un meeting o podamos hacer una campaña de calle con respecto a nuestros candidatos, sino será ya de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo, será pues una campaña virtual que te va a hacer tanto el Congreso, los candidatos al Congreso, como el candidato a la presidencia. Ahora, ¿qué candidatos vislumbro? Yo me temo de decir que es muy difícil darle una respuesta ahora, porque algunos que pretenden ser dicen que no quieren ser, y hay algunos que quieren ser, la verdad es que mejor que no sean. Entonces el país está viviendo una situación muy complicada. Yo espero que esos 24 partidos logren pues convencer a una personalidad que de verdad ya haya dado muestras de una conducta proba, de una conducta de patriotismo y de entrega al país, y que sea una alianza. Yo creo que los partidos van a ir a las alianzas. Esas 24 agrupaciones van a tener que convertirse en 2 o 3, y claramente marcadas se va a ver las diferencias, quienes están contra el Perú, quienes están a favor del Perú y quienes no están sino a favor de ellos mismos. Entonces esas van a ser las definiciones, y yo espero, y yo haré todo lo que esté en mis manos para que definitivamente esa solución sea la mejor, que todos los partidos, la mayoría de partidos democráticos que creen en que el país puede salir adelante, se unan y que hagan un gran frente en el cual para nada sea un frente de esos frentes que hemos tenido en el pasado, que lo único que han ocasionado es daño al país, sino que sea realmente por gente que realmente conoce, quiere el país. Algunos podrían decir, si antes, cuando las campañas electorales, digamos, eran normales o presenciales, elegíamos mal porque al final los políticos nos sacaban la vuelta, ahora que ya no va a ser presencial, sino a través de repente de la tecnología, etcétera, etcétera, ¿vamos a elegir peor? ¿Más o menos esa es la idea? Bueno, es que lo que hay que hacer es una gran invocación al pueblo del Perú, una gran invocación a la gente de que esta vez pues tenga la madurez como para no elegir la peor de las especies de la peruanidad, ¿no? Es decir, que no sea el representante de la corrupción, que no sean los representantes de aquellos que quieren destruir el país con ideologías extemporáneas, que no sean el representante de aquellos que quieren favorecer intereses particulares o de grupo, sino que sea realmente alguien que, por eso decía, una figura que haya trascendido y que ya en el pasado haya dado muestras definitivamente de conducta idónea. Es difícil, lo sé, pero hay que ir a buscar. Mire, nadie hoy acepta ser ministro o ser gran autoridad. Quienes aceptan son solamente gente que no tiene otra opción en la vida que aceptar algo que tendrá sus 5 minutos de fama. Pero en las actuales circunstancias, la gente que tiene condiciones intelectuales, condiciones de hombre de bien, no aceptan porque estamos metidos en una situación de podredumbre tal que hace que definitivamente los buenos se alejen. Pero hay que recordar que si los buenos se alejan, el mal captura todo, y es lo que está ocurriendo en el país. Por eso la invocación es a todos los ciudadanos de que esta vez miremos bien, démonos cuenta, porque un pueblo, como decía el gran Lincoln, al final tiene el gobierno que se merece, ¿no? Entonces, tengamos un gobierno que nos merezcamos, algo que sea positivo para la nación, y no perdamos tiempo en estas discusiones que realmente son simplemente cortinas de humo.
Fíjese, un señor que fue invitado al Congreso el año pasado, me parece, dijo que al pueblo no se le hace caso y se le premió con una curula en el Parlamento. Y hace cuestión de semanas nada más una congresista de la República dijo más o menos que lo que se promete en campaña no necesariamente tiene que aplicarse cuando ya uno llega al Congreso. ¿Cuál es su reflexión sobre estos cuadros? Esa gente debería de ser expectorada por siempre de toda actividad pública, porque es gente que no ha entendido que una democracia se sustenta en el pueblo y que la voz del pueblo siempre será la voz de Dios. Por eso es que al final Lincoln tenía razón. Cada pueblo tiene el gobierno que se merece, porque al final es el pueblo el que elige a ese tipo de gente. Entonces la gente debe despertar, abrir los ojos y darse cuenta, como voy a ponerme un poco aquí teológico, pero en las escrituras lo dice muy bien. Para elegir a alguien, por sus hechos los conoceréis. Solamente hay que ver qué cosa hizo en el pasado una persona para darse cuenta si vale la pena o no de apostar por esa persona. Si es una persona que va diciendo por ahí que el pueblo no merece tal cosa, tal otro, entonces Dios santo, ¿para qué lo voy a elegir? Si está yendo contra los sagrados intereses y esencia de la democracia. Entonces esa gente debe ser expectorada del Parlamento. Y repito, el gran problema de nuestro país, mi querido Rodolfo, el gran problema es la falta de educación. O sea, lamentablemente todos los gobiernos se han preocupado de que no haya educación. Porque simplemente si hubiera educación no habría ese tipo de gobierno. Por supuesto, ¿no? Ya por supuesto. Inspectorado. Estamos de acuerdo con usted. Ha sido muy amable en atendernos. Gracias por su paciencia, doctor. Muchas gracias, Rodolfo, y aquí estamos a su disposición. Un abrazo para todos ustedes en estos tiempos difíciles. Muchas gracias. Un fuerte abrazo al doctor Carlos Torres Caro.